La soleada mañana de mediados de mayo envolvía la ciudad con calor y la promesa de un día hermoso. Natalia Vázquez se apresuraba a preparar a Paloma, de 6 años, para el jardín de infantes, mirando el reloj constantemente. El retraso amenazaba con serios problemas en el trabajo. Hoy tenía una presentación importante para un cliente importante de Alemania, de la cual dependía un contrato de varios millones de euros. Paloma, más rápido, ya llegamos tarde. Apresuraba a su hija, abrochándole la chaqueta rosa con mariposas. ¿Dónde está tu bolso con los juguetes? Mamá, ¿puedo no ir al jardín hoy? Mejor vamos al parque. Se quejaba la niña, moviendo sus rizos rubios e intentando esconderse detrás del sofá. No, cariño, mamá tiene un día muy importante hoy. Vienen personas de otro país y necesito mostrarles nuestros medicamentos. Pero esta noche seguramente saldremos a pasear, te lo prometo. Quizás incluso compremos helado. Paloma era una niña especial. Desarrollada más allá de sus años, a menudo sorprendía a sus padres con sus observaciones y preguntas. Sus grandes ojos azules, heredados de su padre Miguel, siempre brillaban de curiosidad. La niña poseía una memoria extraordinaria para las caras y notaba detalles que escapaban a la atención de los adultos. En el jardín de infantes, la maestra Antonia Sánchez a menudo decía que Paloma tenía una memoria visual fenomenal, podía recordar a una persona que había visto solo una vez varios meses atrás. Miguel ya se había ido al trabajo temprano por la mañana, trabajaba como ingeniero jefe en la empresa constructora Construmax y a menudo salía a los sitios para controlar la calidad del trabajo. Hoy le esperaba un día especialmente duro, necesitaba aprobar la siguiente etapa de construcción de un centro comercial y cualquier error podría costar a la empresa millones. Natalia, gerente de ventas en la gran empresa farmacéutica Medifarm, se hizo cargo de los preparativos matutinos de su hija. Paloma, ¿recuerdas que hoy tienes una fiesta en el jardín? Recordó mamá, atando los cordones de las zapatillas de su hija. Celebran el día de la primavera. ¿Habrá regalos? Se animó la niña. Por supuesto. Y concursos, y juegos. Además, María Jiménez prometió mostrar trucos de magia. Saliendo de casa a la calle de la Constitución, se dirigieron al Jardín de Infantes número 47 por la ruta habitual. Necesitaban caminar 3 cuadras pasando por el supermercado El Corte Inglés, la farmacia y la peluquería, luego cruzar por el animado cruce de las calles Mayor y Real y caminar un poco más por la tranquila calle Cervantes. Natalia sostenía firmemente la mano de su hija, contándole sobre el día que les esperaba y tratando de no pensar en sus problemas laborales. ¿Sabes, hijita? Hoy también vendrá un teatro de marionetas a su jardín, decía, tratando de levantar el ánimo de la niña caprichosa. Vienen especialmente desde la capital de la provincia. ¿En serio? ¿Qué cuento van a representar? Los ojos de la niña se iluminaron de interés. Sobre Caperucita Roja, creo. O sobre Cenicienta. ¿Te gustan estos cuentos? Me encantan. ¿Puedo contarles a los actores después de la obra cómo se recitar poemas? Por supuesto, mi inteligente. Les recitarás el poema sobre la primavera que aprendimos ayer. En el camino se encontraron con la vecina tía Carmen, que paseaba a su caniche Toby. Paloma adoraba a este perro rizado y siempre pedía permiso para acariciarlo. Luego saludaron al conserje tío Antonio, que ya estaba barriendo la acera cerca de su casa. La niña conocía a todos los residentes del barrio y saludaba a todos. La conversación fue interrumpida por una voz familiar. Natalia. Hola. ¿Cómo estás? Veo que llevas a Paloma al jardín. Natalia se dio la vuelta y vio a su colega Soledad Herrera. Trabajaban en departamentos vecinos y a menudo se cruzaban por asuntos laborales. Soledad era una mujer comunicativa de unos 35 años, siempre dispuesta a compartir las últimas noticias y chismes de la vida de oficina. Ella misma tenía 2 hijos, gemelos que iban a la misma escuela que Paloma planeaba asistir el próximo año. Sole. Hola. Se alegró Natalia. ¿A dónde vas tan temprano?
Normalmente llegas más tarde al trabajo. Pues voy al médico. Me apunté a las 8 de la mañana para un chequeo ginecológico, pensé que habría menos cola. Ya sabes cómo es en la clínica, si llegas más tarde, te quedas hasta el mediodía. Y hoy tengo una reunión a las 10, Herrera presenta nuevos medicamentos. Entiendo. ¿Has oído, por cierto, lo que le pasó a Carmen del tercer departamento? Las mujeres se detuvieron justo en la esquina del cruce donde se unían dos calles transitadas, Mayor y Real. La hora punta matutina estaba en pleno apogeo. Por la carretera pasaba un flujo continuo de automóviles, minibuses, autobuses grandes, camiones repartían mercancías a las tiendas. Por las aceras se apresuraban al trabajo personas con maletines y bolsos, estudiantes con mochilas se dirigían a la universidad, escolares corrían a clases. Paloma, cansada de la conversación de adultos, comenzó a mirar distraídamente a su alrededor. Su atención fue atraída por una brillante pelota amarilla de goma con dibujos de animales que alguien de los niños había dejado caer y ahora rodaba lentamente por la acera, empujada por la suave brisa matutina. La niña trató de llamar la atención de mamá, tirando de la manga de su chaqueta, pero ella estaba completamente absorta en la conversación con Soledad. ¿Te imaginas? Contaba apasionadamente Soledad, gesticulando. Ayer en la reunión de la dirección me enteré de que pueden reducir nuestro departamento. La mitad de los empleados los trasladan a la sucursal de Madrid y a la otra mitad los despiden por reducción de plantilla. No puede ser. Exclamó Natalia, olvidándose temporalmente de todo en el mundo. ¿Y qué pasa con el contrato con los alemanes? Hemos dedicado tanto tiempo a eso. 3 meses de aprobaciones, negociaciones, presentaciones. Exactamente. Y ahora dicen que todo esto puede irse al traste. Creo que es por la nueva política de la empresa. He oído que viene un nuevo director general desde Madrid y quiere reestructurar todo a su manera. Mientras tanto, Paloma notó que la pelota amarilla con elefantitos y jirafas dibujados había rodado aún más cerca del borde de la acera. En su conciencia infantil surgió una lógica simple y comprensible: necesitaba recoger la pelota y llevarla al jardín de infantes, tal vez algún niño pequeño la había perdido y estaba triste. Con cuidado soltó la mano de mamá, que se había aflojado durante la animada conversación de las amigas. ¿Has oído sobre Marina de contabilidad? Continuaba Soledad, bajando la voz a un susurro conspirador. Dicen que ya escribió la renuncia por voluntad propia, sin esperar las reducciones. Y hace bien, en mi opinión. Sabio de su parte, asintió Natalia, arreglándose nerviosamente el cabello. Mejor irse por voluntad propia en tus términos que esperar a que te echen con pagos mínimos. Al menos el expediente laboral quedará limpio. Nata, ¿qué planeas hacer tú? Tienes hipoteca y hay que criar a Paloma. Preguntó comprensivamente Soledad. Paloma dio varios pasos cautelosos hacia el borde de la acera. La pelota estaba muy cerca, justo al borde de la calzada. Se inclinó, tratando de alcanzarla sin salir a la carretera, pero estaba demasiado lejos. La niña miró hacia mamá, todavía estaba hablando con Soledad y no prestaba atención a su hija. Sí, tendré que actualizar urgentemente el currículum, suspiró Natalia, calculando mentalmente los gastos familiares. Por suerte Miguel trabaja establemente en la empresa constructora, el sueldo no está mal. Si no, sería realmente malo. Pero aún así, vivir con un solo sueldo en nuestros tiempos es difícil. ¿Y si es hora de abrir tu propio negocio? Sugirió Soledad. Mi prima abrió un salón de belleza, ahora gana más que todos nosotros juntos. En ese momento, la pelota amarilla rodó más lejos por la carretera, arrastrada por una ráfaga de viento de un autobús que pasaba. Paloma, sin pensarlo ni un segundo, pisó la calzada. En su comprensión infantil del mundo, el peligro era un concepto abstracto, solo veía una pelota bonita y brillante con animales divertidos que absolutamente necesitaba atrapar y salvar. El conductor del sedán blanco Ford Focus circulaba por el carril izquierdo a una velocidad de 60 km/h, lo que era ligeramente superior a la permitida en la ciudad.
Íñigo Serrano, gerente de 35 años, llegaba tarde a una reunión importante con proveedores y excedía ligeramente la velocidad, esperando recuperar el tiempo perdido en los atascos. La radio comentaba las noticias matutinas, él pensaba en las próximas negociaciones y no esperaba ningún problema. Al ver la pequeña figura en chaqueta rosa que apareció súbitamente en la carretera justo delante del capó de su coche, instintivamente pisó a fondo el pedal de freno y giró bruscamente el volante hacia la izquierda. El coche, deslizándose por la humedad matutina en el asfalto, no logró detenerse completamente. El ala derecha del sedán tocó a la niña y ella cayó sobre la calzada. El sonido del impacto y el chirrido de los frenos desgarraron el silencio matutino, interrumpiendo instantáneamente la conversación de las dos mujeres. Todos los sonidos alrededor, el rumor de los coches, las conversaciones de los transeúntes, el canto de los pájaros se callaron repentinamente, como si el mundo se hubiera detenido en espera. Natalia se dio la vuelta al oír el sonido, y su corazón se detuvo. El pequeño cuerpo de su hija yacía en el asfalto a unos metros del coche blanco detenido. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo se extendía hacia la eternidad, cada sonido se volvía ensordecedoramente fuerte. Paloma. El grito salió de su pecho con tal fuerza que todos los transeúntes en un radio de 100 metros se detuvieron y se dieron la vuelta. El grito estaba lleno de tanto dolor maternal que a algunas personas se les llenaron los ojos de lágrimas. Se lanzó hacia su hija, sin notar nada alrededor, ni coches, ni gente, ni su propia seguridad. En estos segundos solo existía para ella la figura inmóvil en chaqueta rosa sobre el asfalto frío. El conductor ya había salido del coche, un hombre joven en traje de negocios, pálido como un fantasma, con manos temblorosas y ojos dilatados por el horror. No tengo la culpa. Salió corriendo directamente bajo las ruedas. Frené. ¿Ven? La huella del frenado. Balbuceaba, en un profundo estado de shock y sin entender lo que decía. Yo también tengo hijos. Nunca habría. Llamen a la ambulancia. Inmediatamente. Gritó Soledad, ya marcando el número del servicio de emergencias en su teléfono. Las manos le temblaban tanto que se equivocaba varias veces en los números. Natalia se arrodilló junto a su hija inmóvil, sin prestar atención a que las medias se desgarraron inmediatamente sobre el asfalto áspero. Paloma yacía de costado, sus rizos rubios estaban despeinados y ligeramente enredados, en la frente se veía una pequeña abrasión y del rincón de la boca goteaba un fino hilo de sangre. La niña estaba inconsciente, pero respiraba, el pecho apenas visiblemente subía y bajaba. Hijita, abre los ojitos, susurraba, temiendo tocar al niño para no causar aún más daño. Mamá está aquí, mamá está contigo. Alrededor se reunió rápidamente una multitud de curiosos. Un hombre mayor con gorra se ofreció a ayudar a trasladar a la niña a la sombra, una joven madre con cochecito sacó de su bolso toallitas húmedas, los escolares se quedaron a un lado y cuchicheaban. Alguien de los transeúntes comenzó a regular el tráfico, deteniendo coches y dejando pasar solo en una dirección. ¿Aló, servicio de emergencias? Hablaba Soledad por teléfono, tratando de hablar claramente a pesar de la agitación. Tenemos un accidente en el cruce de las calles Mayor y Real. Un coche atropelló a una niña. La niña está inconsciente, necesita ayuda médica urgente. ¿Qué edad tiene la niña?, preguntaba el operador. 6 años. Paloma tiene 6 años, respondió Soledad, mirando a su amiga que seguía arrodillada junto a su hija. La ambulancia ya está en camino. No toquen, no muevan a la víctima. El equipo llegará en 7-10 minutos. Estos 7 minutos parecieron una eternidad para todos los participantes de la tragedia. El conductor del sedán blanco llamaba a su compañía de seguros, explicando lo ocurrido. Natalia sostenía la manita de su hija y hablaba tranquilamente con ella, esperando que Paloma la oyera. Soledad trataba de llamar a Miguel, pero su teléfono no tenía cobertura, se encontraba en el sótano del edificio en construcción, donde no llegaba la señal. Natalia, déjame escribir también un mensaje a Miguel, sugirió. Quizás al menos vea el SMS. Sí, escribe.
Escribe que vamos al hospital. Susurró Natalia, sin apartar los ojos de su hija. Finalmente se oyó el sonido esperado de la sirena. La ambulancia roja y brillante se abría paso por el atasco matutino, y los conductores se apartaban dándole paso. El equipo consistía en un médico, un enfermero y un conductor, todos especialistas experimentados que habían visto muchos casos similares. La doctora, Elena Morales, mujer experimentada de unos 50 años con cabello corto encanecido, evaluó rápida y profesionalmente la situación. Trabajaba en el servicio de ayuda médica de emergencia desde hacía 25 años y sabía lo importantes que eran los primeros minutos en casos de trauma. Conciencia ausente, pulso débil pero rítmico, dijo rápidamente, examinando cuidadosamente a la niña y comprobando la reacción de las pupilas a la luz. Posible conmoción cerebral, no se pueden descartar fracturas. No se observan signos visibles de hemorragia interna por ahora. Se necesita hospitalización urgente para examen completo. El enfermero Sergio Pérez fijó cuidadosamente la cabeza y el cuello de Paloma con un collarín especial para excluir daño a la columna vertebral. Luego trasladaron cuidadosamente a la niña a una camilla especial con fijación suave y la subieron a la ambulancia. Natalia se subió detrás, sin soltar la manita de su hija. En la ambulancia hacía calor, olía a medicamentos y desinfectantes, pero ahora eso no le preocupaba, lo principal era que Paloma recibiera ayuda profesional. ¿A qué hospital la llevan?, preguntó con voz temblorosa, tratando de controlar las emociones. Al cuarto municipal, allí está el mejor departamento de traumatología pediátrica de nuestra ciudad, respondió el joven enfermero, comprobando constantemente las lecturas de los aparatos médicos. Tienen todo el equipo necesario para diagnóstico y tratamiento de traumas infantiles. En el camino al hospital, Natalia logró llamar a su marido. Miguel acababa de terminar la inspección de los cimientos en uno de los objetos en construcción y había subido a la superficie cuando sonó el teléfono. Miguel oyó la voz llorosa, casi histérica de su esposa, con Paloma un accidente terrible. La atropelló un coche. Vamos al hospital. El cuarto municipal. No escuchó hasta el final, colgó el teléfono y se quitó el casco directo en la obra. Gritando algo al capataz sobre un asunto familiar urgente, salió corriendo de la construcción y se dirigió a su coche. Llegó al hospital en tiempo récord, violando todas las reglas de tráfico y sin pensar en posibles multas. En el departamento de urgencias del cuarto hospital municipal reinaba el ajetreo matutino habitual. El médico de guardia, Andrés Gutiérrez, joven especialista de unos 30 años en bata blanca, examinó rápida y atentamente a Paloma. A pesar de su edad, era un traumatólogo pediátrico muy experimentado, en quien los padres confiaban a sus hijos. No veo lesiones externas graves, lo que ya es bueno, le dijo a Natalia, palpando cuidadosamente las extremidades de la niña y comprobando los reflejos. Pero hay que descartar traumas internos, daños cerebrales. Ahora haremos tomografía computarizada, radiografía del pecho y extremidades, análisis general de sangre. Mientras llevaban a Paloma para el examen completo, Natalia caminaba por el pasillo del departamento de urgencias sin encontrar su lugar. Cada minuto se alargaba infinitamente. Se culpaba por lo ocurrido, cómo pudo distraerse en la conversación, cómo pudo soltar la mano de su hija. ¿Por qué no notó que Paloma se acercó a la carretera? En su cabeza daban vueltas los pensamientos más terribles. ¿Y si su hija tenía una lesión grave en la cabeza? ¿Y si quedaba inválida? Miguel llegó corriendo al hospital 20 minutos después de su llegada. Al ver a su esposa llorando en el pasillo del hospital, sentada en una silla de plástico y apretando convulsivamente un pañuelo, entendió que había ocurrido algo muy serio. ¿Cómo está? ¿Qué dicen los médicos? ¿Dónde está nuestra niña? La abrazó, él mismo apenas manteniéndose en pie por la agitación y el miedo. Por ahora hacen exámenes. Tomografía, radiografías. El médico dijo que externamente las lesiones no son muy serias, pero hay que comprobar si hay traumas internos, explicaba la esposa entre lágrimas. Miguel, es toda mi culpa. Me distraje, hablaba con Sole, y ella. Ella salió corriendo tras una pelota.
Si la hubiera sujetado más fuerte, si no hubiera charlado. Tranquila, tranquila, querida, la calmaba el marido, aunque él mismo estaba al borde del colapso nervioso. Nadie tiene la culpa. Los niños son así, pueden hacer cualquier cosa en un segundo. Lo principal ahora es que nuestra Paloma esté sana. Es una niña fuerte, seguro que saldrá adelante. Los resultados de todos los exámenes se conocieron después de 1 hora y media de espera angustiosa. Por suerte, resultaron ser relativamente alentadores. El jefe del Departamento de Traumatología Pediátrica, Víctor Villanueva, médico con 30 años de experiencia, personalmente explicó la situación a los padres. La tomografía computarizada no mostró lesiones graves del cerebro, lo que es la principal buena noticia, dijo, estudiando las imágenes en la pantalla luminosa. Se diagnostica conmoción cerebral de grado medio, varios hematomas de tejidos blandos y abrasiones, pero no encontramos fracturas, fisuras óseas o signos de hemorragias internas. ¿Esto significa que todo estará bien?, preguntó Natalia con esperanza en la voz. La niña aún se encuentra en estado inconsciente, pero esta es una reacción protectora normal del organismo infantil al estrés y trauma, explicó el doctor. Por nuestra experiencia, en tales casos los niños generalmente recuperan la conciencia en el transcurso de un día. Pero para observación médica constante y control del estado la dejaremos en el hospital del departamento pediátrico por 7-10 días. ¿Puede haber alguna consecuencia?, preguntó preocupado Miguel. En las conmociones cerebrales a veces se observan trastornos temporales de memoria, dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos. Pero en la mayoría de los casos, especialmente en niños, todo pasa sin dejar rastro. El cerebro infantil posee capacidades asombrosas de recuperación. Colocaron a Paloma en una habitación cómoda del Departamento Pediátrico de Cuidados Intensivos. Era una habitación luminosa con ventanas grandes, dibujos brillantes en las paredes y equipamiento médico moderno. Junto a su camita había monitores que seguían continuamente todos los signos vitales de la pequeña paciente: pulso, respiración, presión, temperatura corporal. Natalia se acomodó en la silla junto a la cama de su hija y no se apartó de ella ni un minuto. Sostenía a Paloma de la manita tibia y pequeña y hablaba tranquilamente con ella, le contaba cuentos, cantaba canciones de cuna, esperando que su hija la oyera y sintiera la presencia de mamá. Miguel salía periódicamente a fumar al patio del hospital y llamaba a los familiares, informando sobre lo ocurrido. Llamó a su padre Nicolás, a sus primos, a los padres de Natalia. Todos prometieron venir y apoyar a la familia en este momento difícil. Paloma despertó al día siguiente hacia la tarde, cuando fuera de las ventanas de la habitación ya comenzaba a oscurecer. Primero simplemente abrió los ojos y miró largo rato al techo blanco del hospital, tratando de entender dónde estaba y qué pasaba. Todo parecía desconocido y un poco aterrador: sonidos extraños de aparatos médicos, olor a medicamentos, paredes blancas. Luego giró lentamente la cabeza y vio a mamá, que dormitaba en la silla incómoda junto a la cama. Natalia casi no durmió toda la noche, solo ocasionalmente se dormía durante unos minutos. Mamá llamó suavemente a la niña, y su voz sonó ronca después del largo silencio. Natalia despertó instantáneamente, como si la hubiera golpeado un rayo, y se lanzó hacia su hija. «Paloma. Mi buena, mi querida, despertaste». Lágrimas de alegría y alivio rodaban por sus mejillas. «¿Cómo te sientes, hijita? ¿No te duele nada?». «Me duele un poco la cabeza», se quejó la niña, tocando cuidadosamente la frente donde tenía una venda. «¿Dónde estamos? ¿Esto es un hospital?». «¿Por qué estoy aquí?». «Sí, querida, es un hospital. Tuviste un accidente, un coche te tocó un poco, pero ahora todo está bien. Los médicos te curaron». Natalia trataba de hablar con calma, sin asustar a su hija con detalles. «¿Y papá dónde está?». Paloma miró alrededor. «Papá vendrá ahora, fue por jugo para ti y está hablando con los médicos. También llamó a los abuelos, todos se preocuparon mucho por ti». Paloma trató de levantarse, pero un ligero mareo la hizo volver a acostarse en la almohada. «¿Qué me pasó?». «No recuerdo nada. Solo recuerdo que íbamos contigo al jardín,
y tú hablabas con tía Sole. Natalia no sabía cómo explicar al niño lo ocurrido sin asustarlo aún más. Los médicos advirtieron que después de conmoción cerebral eran posibles problemas de memoria, y eso era normal. Viste una pelota bonita en la carretera y corriste tras ella para recogerla. Probablemente querías llevarla al jardín de infantes. Un coche venía y te golpeó, pero el conductor se detuvo inmediatamente y llamó a los médicos. ¿Y la pelota? ¿La encontré? No sé, hijita. No pensábamos en la pelota, lo principal era ayudarte. Entró en la habitación la enfermera, una mujer alta y esbelta de unos 28 años con hermoso cabello castaño recogido cuidadosamente en una cola baja. Tenía ojos verdes bondadosos y una sonrisa suave. En la bata blanca lucía una identificación, Ana Morales Castillo, enfermera. Bueno, ¿cómo está nuestra pequeña princesa? ¿Finalmente despertó? Preguntó cariñosamente, acercándose a la cama con una bandeja de medicamentos. Ya empezábamos a preocuparnos. Aunque el doctor decía que todo estaría bien, Paloma miró atentamente a la enfermera, y sus cejas se fruncieron ligeramente. En la conciencia infantil algo familiar hizo clic, algún recuerdo vago surgió de las profundidades de la memoria, pero aún no podía entender qué exactamente. ¿Cómo te llamas, hermosa? Preguntó Ana, sentándose en el borde de la cama. Paloma. ¿Y usted cómo? Me llamo Ana. Voy a cuidarte mientras estés aquí. A ver, voy a revisar la temperatura y la presión, dijo, sacando un termómetro. Mientras la enfermera medía los indicadores de salud, Paloma no le quitaba la mirada atenta. Algo en esa cara, en esos rasgos, en la expresión de los ojos le pareció dolorosamente familiar, pero de dónde, no podía entender. Temperatura normal, anunció Ana, anotando las lecturas en la historia clínica. Y la presión está un poco alta, pero es normal después de tal estrés. Pronto vendrá el doctor, te examinará, y quizás mañana te traslademos a una habitación normal, donde es más divertido. ¿Hay otros niños allí? Por supuesto. Allí está la niña María, de 7 años, se rompió el brazo cuando se cayó de la bicicleta. Y el niño Diego, de 5, se cayó mal de una cerca. Son muy amistosos, juegan juntos, dibujan. Después de que se fue la enfermera, Paloma se volvió pensativa hacia mamá. Mamá llamó suavemente. ¿Qué, querida? Acércate, te voy a decir algo. La niña hizo un gesto a mamá con la mano. Natalia se inclinó hacia su hija, y Paloma le susurró cuidadosamente al oído. Mamá, yo conozco a esa tía enfermera. La he visto en una fotografía que tiene papá en la cartera. Natalia se apartó y miró desconcertada a su hija. Paloma, ¿qué dices? ¿Qué fotografía? Es la primera vez que la ves. No, mamá, es verdad. ¿Recuerdas que le pregunté a papá quién era esa tía en la fotografía vieja de la cartera? Y él me dijo que era su mamá, que había muerto. O sea, mi abuela. ¿Estás segura de que se parece tanto? No se parece, mamá. Es ella misma. Tiene los mismos ojos que en la foto, la misma nariz y labios. Solo que ahora tiene el pelo largo, y en la fotografía estaba rizado y corto. ¿Y si te parece después del trauma? Los médicos dijeron que podrían haber problemas con la memoria. No, mami, recuerdo perfectamente. Papá me mostró esa fotografía no hace mucho, cuando revisábamos su cartera. Y él dijo tristemente que extrañaba mucho a su mamá. En ese momento entró Miguel a la habitación con una bolsa de jugo infantil, frutas y galletas. Al ver que su hija estaba consciente y hablaba, inmediatamente olvidó todo lo demás. Paloma. Mi niña pequeña. La abrazó cuidadosamente, tratando de no causar dolor. ¿Cómo te sientes? Estábamos tan preocupados por ti. Papá, ¿recuerdas la fotografía en tu cartera? Preguntó Paloma inmediatamente, sin dar tiempo a su padre ni siquiera para saludar propiamente. Miguel miró sorprendido a su hija, luego a su esposa, tratando de entender de qué hablaban. ¿Qué fotografía, hijita? Pues esa, donde está tu mamá. Me la mostraste hace poco y me contaste que la extrañas. ¿Y qué pasa con esa fotografía? Pues ahí está ella, la tía enfermera.
Es tu mamá, pero joven. Es exactamente igual que en la fotografía, solo que mayor. Miguel palideció y se dejó caer pesadamente en la silla. En efecto, siempre llevaba en la cartera una fotografía vieja de su mamá. Paloma, te confundes de algo, probablemente comenzó a decir, pero su esposa lo interrumpió. Miguel, ¿y si? ¿Y si ella realmente tiene razón? ¿Y si esto no es una coincidencia? No puede ser, susurró él. Han pasado tantos años. Ya habíamos perdido la esperanza. Pero en el fondo de su alma sintió cómo se encendía una pequeñita chispa de esperanza que creía apagada para siempre. En la habitación volvió a entrar Ana con la cena para la pequeña paciente. En la bandeja había un plato con caldo de pollo, pedacitos de pan blanco, compota de frutas secas y un pequeño frasco de yogur infantil. Miguel la miró atentamente y se quedó inmóvil. En efecto, algo en los rasgos del rostro de esta mujer le recordaba algo. El corte de ojos era exactamente igual que el de su madre. La forma de la nariz, el óvalo de la cara, incluso la manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba, todo esto era asombrosamente familiar. Disculpe la molestia, se dirigió a la enfermera, ¿puedo saber cómo se llama usted completo? Ana Morales Castillo respondió, mirando sorprendida el extraño comportamiento de los padres de la paciente. ¿Y nació usted aquí? ¿En nuestra ciudad? Ana frunció el ceño. La pregunta le pareció demasiado personal y no relacionada con el tratamiento del niño. No, nos mudamos aquí desde Córdoba cuando tenía 4 años. ¿Por qué pregunta? Disculpe la indiscreción, pero... ¿Sus padres? ¿Cuáles son sus profesiones? Papá es mecánico en la fábrica de maquinaria, mamá trabaja como vendedora en un supermercado. Pero no entiendo qué tiene esto que ver con el tratamiento de su hija. Miguel no sabía qué decir. ¿Cómo explicar sus sospechas a una persona desconocida? ¿Cómo contar sobre la tragedia familiar ocurrida hace casi 30 años? Esto podría parecer una locura. Verá, comenzó cuidadosamente, buscando las palabras, yo tenía una hermana menor. La robaron en la infancia. Y mi hija dice que usted se parece mucho a mi madre en su juventud. Ana levantó sorprendida las cejas e involuntariamente retrocedió un paso. Eso es, por supuesto, una historia muy triste, pero creo que su hija simplemente sufrió un estrés serio. Después de conmoción cerebral a menudo hay varias alucinaciones, confusión en la percepción y memoria. Es un fenómeno temporal. Trató de terminar educadamente la conversación e irse, pero Miguel la detuvo. Espere, por favor, no se vaya. ¿Puedo mostrarle una fotografía? Solo mire, por curiosidad. Ana dudaba. Por un lado, no quería continuar esta extraña conversación. Por otro, algo en la voz de este hombre, algún dolor sincero la hizo quedarse. Bien, muéstremela, accedió. Miguel con manos temblorosas sacó de su cartera de cuero gastada una fotografía vieja en blanco y negro de 9 por 12 centímetros. En ella estaba representada una mujer joven. Ana tomó la imagen en sus manos y la miró atentamente. Lo que vio hizo que su corazón latiera más rápido. El parecido era realmente asombroso, no solo externo, sino de alguna manera profundo, genético. Si no supiera con certeza que no era ella, podría haber pensado que miraba su propia foto que nunca había tenido. Esto es realmente un parecido sorprendente, murmuró, incapaz de apartar la mirada de la fotografía. Pero debe ser una coincidencia. A veces pasa, la gente encuentra dobles en los lugares más inesperados. ¿Y cuándo nació usted? Preguntó insistentemente Miguel, observando atentamente su reacción. El 28 de octubre de 1997, respondió automáticamente. Miguel y Natalia se miraron bruscamente. A su hermana de 2 meses la robaron en agosto. Aparentemente, los documentos de nacimiento también los falsificaron en agosto. Dios mío. Susurró Miguel. Esto no puede ser una coincidencia. Escuche, dijo Ana, empezando a ponerse nerviosa y devolviendo la fotografía, todo esto es muy extraño y emocionante, pero tengo todos los documentos de nacimiento, certificado de nacimiento.
Mis padres son Gregorio Pérez y Valentina Morales Castillo. Ellos me criaron, me amaron toda la vida. No puede ser que. No terminó, porque en su cabeza comenzaron a surgir repentinamente extraños recuerdos y preguntas que nunca antes se había hecho. ¿Por qué en efecto no tenía ni una sola fotografía de su mamá embarazada? ¿Por qué los padres siempre evitaban incómodamente las conversaciones detalladas sobre su primera infancia? ¿Por qué externamente se parecía tan poco a ellos? El padre tenía cabello oscuro y ojos marrones, la madre cabello rubio cenizo y ojos grises, y ella cabello castaño y ojos verdes. Ana, dijo suavemente Natalia, viendo la confusión de la joven, ¿y si hacemos una prueba de ADN? Solo para disipar todas las dudas de una vez por todas. Es fácil y no caro. Por nuestra cuenta. Yo. No sé. Necesito pensar. Todo esto es tan inesperado y extraño. Ana evidentemente estaba desconcertada. Toda la vida consideré a los Castillo mis padres biológicos. Por supuesto, nadie la obliga, dijo Miguel, tratando de hablar con calma, aunque por dentro todo temblaba de emoción. Pero entienda, para nuestra familia esto puede ser. Esto puede ser un verdadero milagro. Buscamos a mi hermana 28 años. ¿Y qué pasó exactamente con ella? Preguntó suavemente Ana. La robaron cuando tenía solo 2 meses. Estábamos de vacaciones en Alicante, en el mar. Mamá la dejó en una canasta en la playa y fue a bañarse. Me pidió que la cuidara. No estuvo ni 2 minutos. Y yo me distraje jugando con otro niño. Cuando regresó, la canasta estaba vacía. Ana sintió un escalofrío por la espalda. ¡Qué horror! Los padres se dirigieron a la policía, buscaron ellos mismos, incluso contrataron detectives privados. Pero ningún rastro. En aquellos tiempos, tales crímenes a menudo quedaban sin resolver. Después de que se fue la enfermera, en la habitación se instaló un silencio pesado y tenso. Paloma, cansada de las conversaciones de adultos, se quedó dormida. Miguel y Natalia se sentaron junto a su cama, cada uno sumido en sus pensamientos angustiosos. Miguel dijo suavemente Natalia para no despertar a su hija, ¿y si realmente es ella? ¿Tu hermana Ana? No sé qué pensar, respondió, frotándose la frente con las manos. Han pasado tantos años. Ya no esperábamos. Mamá murió sin esperar su regreso. Papá hasta ahora cada año va a Alicante, a ese lugar donde pasó. Cuéntame una vez más en detalle qué pasó entonces. Me lo dijiste, pero muy brevemente, y ahora quiero saber todos los detalles. Miguel suspiró pesadamente y se recostó en la silla. Fue en agosto de 1997. Yo tenía entonces 13 años. Fuimos con los padres y Ana de 2 meses de vacaciones a Alicante. Alquilamos una habitación con habitantes locales en el sector privado, cerca de la playa central. Ese día hacía muy buen tiempo, y mamá decidió llevar a la bebé al mar. Había leído que el aire marino es muy beneficioso para los niños pequeños. ¿Y qué pasó después? Mamá puso a Ana en una canasta de mimbre para transportar directamente en la arena, bajo una gran sombrilla de playa. La hermanita dormía después de comer. Mamá me pidió que la cuidara, y ella fue a bañarse. Pero yo era un adolescente, me entusiasmé jugando voleibol con un amigo en la playa. La voz de Miguel temblaba de emociones, incluso después de tantos años le resultaba difícil recordar ese día. Cuando mamá regresó del agua, la canasta estaba vacía. Primero pensó que yo había tomado a Ana en brazos, pero yo no estaba cerca, jugaba en otro lugar. Entonces comenzó el pánico. ¿Y papá dónde estaba en ese momento? Papá había ido a la tienda por comida para la cena y helado para mí. Cuando regresó con las compras, ya estábamos corriendo por toda la playa y gritando. Al principio incluso no lo creyó, que ella no estaba, pensó que mamá y yo jugábamos a las escondidas o algo así. ¿Y qué fue después? Inmediatamente llamamos a la policía. Vinieron los operativos locales, comenzaron el interrogatorio de los veraneantes, pero nadie vio nada. ¿Se imagina? Una playa llena de gente, y nadie notó cómo alguien se lleva a un niño en una canasta.
¿Y tal vez los testigos simplemente tenían miedo de involucrarse? Posiblemente. En aquellos años la gente generalmente trataba de no meterse en asuntos ajenos. Más aún si se trataba de crimen. Natalia se acercó a su marido, imaginando todo el horror de la situación. ¿Y cómo soportó mamá esa pérdida? Muy difícilmente. Se culpó hasta el final de sus días. Constantemente repetía, ¿por qué la dejé sola? ¿Por qué fui al agua? ¿Por qué confié en un muchacho de 13 años? Enfermó de depresión grave, prácticamente dejó de salir de casa. Los médicos prescribían antidepresivos, pero nada ayudaba. Pobre mujer. Mamá murió hace 5 años de infarto, pero sé con certeza que murió de pena. El corazón simplemente no soportó 23 años de dolor y autorreproches. ¿Y tu padre cómo se las arregló? Papá se mantuvo fuerte por nosotros y mamá, pero yo veía cómo esta tragedia lo quebró. Se volvió cerrado, silencioso, se refugió en el trabajo. Hasta ahora cada año en agosto, en el aniversario de la desaparición de Ana, toma vacaciones y va a Alicante. Camina por esos lugares donde entonces descansábamos, pregunta a los habitantes locales, aunque entiende que es inútil. Se callaron. En la habitación solo se oía el pitido regular de los aparatos médicos, la respiración tranquila de Paloma dormida y los sonidos lejanos de la vida hospitalaria fuera de la ventana. ¿Y hubo alguna pista durante estos años? Volvió a preguntar Natalia. Oh, ¿cuántas veces recibimos mensajes de que supuestamente habían encontrado a Ana? Alguien vio a una niña parecida en un orfanato en Valencia, alguien informó sobre una niña que vendía en gitanos en el mercado de Sevilla. Una vez incluso llamaron desde Madrid, dijeron que una niña con nuestras características vivía en una familia adoptiva. ¿Y qué? ¿Verificaron? Cada vez. Papá tomaba vacaciones por su cuenta, íbamos, mirábamos, hacíamos análisis de ADN. Pero siempre resultaban ser otros niños. Después de cada una de estas falsas alarmas la esperanza se desvanecía cada vez más. Pero ahora la situación es completamente diferente. El parecido con la fotografía es simplemente asombroso. ¿Y la fecha de nacimiento? Sí, es así. Y también me impresionaron algunos gestos de Ana. ¿Recuerdas cómo inclinaba la cabeza cuando escuchaba? Exactamente así hacía mi mamá. Y la manera de entrecerrar un poco los ojos cuando sonríe, es un rasgo familiar. Paloma se movió en sueños y murmuró algo incomprensible. Los padres se acercaron a su cama, escuchando. Ana. Esperanza. Mismos ojos. Dijo claramente la niña, sin abrir los ojos. Miguel y Natalia se miraron atónitos. Paloma, ¿despertaste? Preguntó suavemente mamá. Pero la niña continuaba durmiendo, evidentemente le estaba soñando algo. Sin embargo, sus palabras hicieron que los padres pensaran aún más en la posibilidad de una increíble coincidencia. Fuera de la ventana comenzaba a amanecer. Pronto debía comenzar el nuevo turno de enfermeras y querían hablar una vez más con Ana. Tal vez logren convencerla de hacerse un análisis de ADN o al menos contar más detalles sobre su infancia. Al día siguiente Ana llegó al trabajo más temprano que de costumbre. Toda la noche no pudo dormir, reflexionando sobre la conversación de ayer. El parecido con la fotografía realmente era asombroso, y la coincidencia del tiempo del secuestro del niño y su nacimiento parecía demasiado sorprendente para ser casual. ¿Pero acaso no podían las personas que toda la vida consideró sus padres mentirle? Decidió hablar con el jefe del departamento, Villanueva. Era un médico sabio y experimentado que podía dar un consejo sensato en esta situación complicada. Víctor, ¿puedo hablar con usted? Se dirigió a él en el consultorio, donde estudiaba radiografías de varios pacientes. Por supuesto, Ana. Pase, siéntese. ¿Qué pasó? Se ve preocupada y cansada. Ayer los padres de una de nuestras pequeñas pacientes me dijeron algo muy extraño. Afirman que me parezco asombrosamente a su familiar. ¿Y qué tiene eso de extraño? Se sorprendió Víctor. La gente a menudo encuentra parecidos donde en realidad no los hay.
especialmente cuando se trata de recuerdos dolorosos y esperanzas no cumplidas. Pero el parecido realmente es muy fuerte. Incluso me mostraron una fotografía, y quedé en shock. Si no supiera que no soy yo, habría pensado que miraba mi propia foto. Sí, interesante. El médico apartó las radiografías y la miró atentamente. ¿Y propusieron algo concreto? Sí, quieren hacer una prueba de ADN para verificar el parentesco. Víctor se frotó pensativo la barbilla. Ana, dígame honestamente, ¿algo la confunde en su propio pasado? ¿Algunas inconsistencias, lagunas en la memoria? Bueno. Vaciló. Realmente no tengo ni una fotografía de ese periodo. No hay fotos de mi madre del hospital, después, no hay de ella embarazada. Cuando pregunto a mis padres sobre ese tiempo, de alguna manera responden incómodamente con frases generales. Eso es bastante inusual, reconoció el médico. Generalmente los padres aman fotografiar a los niños, especialmente en edad tan temprana. Lo explican por no tener dinero para una cámara. Pero también me confunde que no me parezco nada a ellos externamente. Papá tiene cabello oscuro y ojos marrones, mamá cabello rubio cenizo y ojos grises. ¿Y yo? Y usted tiene cabello castaño y ojos verdes. Sí, la genética a veces da sorpresas, pero tal diferencia realmente se encuentra raramente. Víctor escuchó atentamente y reflexionó. Escuche, si esto la preocupa tanto, ¿por qué no hablar directamente con sus padres? Hágales preguntas concretas sobre su nacimiento, sobre los primeros meses de vida. Y si responden evasivamente, entonces vale la pena pensar en la prueba de ADN. ¿Y si resulta que realmente no son mis padres biológicos? ¿Cómo voy a vivir con eso? Ana, la verdad siempre es mejor que la mentira, incluso si es dolorosa. Y si esas personas realmente resultan ser sus familiares consanguíneos, imagine qué felicidad será para ellos, encontrar a un ser querido perdido. Después de la conversación con el jefe, Ana trabajó todo el día como en una niebla. Cumplía mecánicamente sus obligaciones, pero los pensamientos constantemente volvían a la conversación de ayer. Por la noche tomó una decisión, necesitaba ir a ver a sus padres y hablar seriamente con ellos. Gregorio Pérez y Valentina Morales Castillo vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, en una casa de paneles de construcción de los años 80. El apartamento era modesto pero muy acogedor, por todas partes fotografías familiares, plantas de interior, servilletas tejidas en las mesas. El padre la recibió en la puerta con la alegría habitual. Gregorio Pérez era un hombre bajo y gordito de unos 58 años, con ojos bondadosos y cabello encanecido. Toda la vida trabajó como mecánico en la fábrica de maquinaria, sus manos estaban callosas y la espalda encorvada del trabajo pesado de muchos años. Ana, hijita. Qué casualidad en medio de semana. Se alegró. Pasa, pasa, mamá justo está haciendo sopa, tu favorita. Solo los extrañaba, decidí visitarlos, respondió, pero en su voz se oía una tensión inusual. Valentina Morales cocinaba en la cocina estrecha, una mujer delgada de unos 55 años con rostro cansado y demacrado, que toda la vida trabajó como vendedora en un supermercado. Sus manos estaban curtidas, con venas prominentes, y en sus ojos se leía el cansancio crónico de muchos años de estar de pie. Ana, hijita. Se secó las manos en el delantal y abrazó a su hija. Siéntate a la mesa, ahora te doy de comer. Estás más delgada. ¿Comes bien? Durante la cena Ana se armó de valor durante mucho tiempo, observando los movimientos habituales de las personas que la reemplazaron como padres. Realmente la amaban, eso era obvio. Cada una de sus miradas, cada palabra estaban llenas de cuidado y ternura. Mamá, papá finalmente se decidió, necesito hablar seriamente con ustedes. Cuéntenme detalladamente sobre mi infancia. Sobre el tiempo cuando era muy pequeña. Cuando acababa de nacer. Los padres se miraron, y Ana notó en sus miradas algo cauteloso, casi asustado. ¿Qué te interesa específicamente, hijita? Preguntó cuidadosamente la madre, apartando los ojos. Bueno. Como nací, como era en los primeros meses de vida,
donde vivíamos. No tengo ni una fotografía de aquellos años. No teníamos cámara entonces, respondió rápidamente el padre, sin levantar los ojos del plato. No había dinero categóricamente para tales lujos. En los años 90 sobrevivíamos como podíamos. ¿Y dónde nací exactamente? ¿En qué hospital? Naciste en casa, dijo la madre, empezando a desmenuzar nerviosamente el pan. Teníamos una partera conocida, mujer experimentada, Remedios Moreno. Asistía a partos en casa, eso entonces se practicaba. ¿Y ella aún vive? Tal vez me encuentre con ella, hable sobre mi nacimiento. No, murió hace muchos años, volvió a responder rápidamente el padre. De cáncer, creo. O de derrame, no recuerdo exactamente. Ana sintió que los padres ocultaban algo. Sus respuestas sonaban demasiado preparadas, ensayadas, como si hubieran pensado muchas veces qué dirían si ella comenzaba a preguntar sobre el pasado. ¿Y por qué nos mudamos a esta ciudad cuando tenía 4 meses? ¿Qué los obligó a cambiar de lugar de residencia? A papá le ofrecieron un buen trabajo en la fábrica, explicó la madre. Un sueldo decente, apartamento de servicio. En Córdoba alquilábamos vivienda, el dinero apenas alcanzaba. ¿Y dónde vivíamos concretamente en Córdoba? ¿En qué parte de la ciudad? Los padres volvieron a mirarse, y la pausa se alargó varios segundos. En el distrito oeste, finalmente dijo el padre. Cerca de la estación. Alquilábamos una habitación con una abuela. ¿Y cómo se llamaba? ¿Tal vez aún vive? Ya no recuerdo. Murmuró el padre. Han pasado tantos años. ¿Para qué necesitas esto? Frunció el ceño la madre, y en su voz aparecieron notas de ansiedad. Solo curiosidad. ¿Acaso no tengo derecho a saber detalles sobre mi nacimiento? Cada persona debe conocer su historia. El padre se levantó de mala gana de la mesa y fue al armario viejo en el dormitorio, donde guardaban los documentos familiares. Después de unos minutos regresó con una carpeta amarillenta y sacó de ella un papel oficial. Aquí está tu certificado de nacimiento, puso el documento en la mesa. Ana estudió cuidadosamente el papel. Externamente todo parecía en orden: lugar de nacimiento ciudad de Córdoba, padres Gregorio Pérez y Valentina Morales Castillo. Pero algo en el documento le pareció extraño. El sello estaba como borroso. Mamá, ¿cómo me llamaban en la primera infancia? Preguntó de repente, continuando examinando el certificado. Ana, como ahora, respondió la madre, pero su voz tembló. ¿Y en casa? Tal vez había algunas formas diminutivas, apodos cariñosos. Anita, Anita, murmuró el padre, evitando mirar a los ojos de su hija. ¿Y el nombre Esperanza no les dice nada? Preguntó inesperadamente. Los padres se quedaron inmóviles como fulminados por un rayo. El tenedor se cayó de las manos de la madre y con estrépito cayó al suelo. El padre palideció y se agarró el corazón. ¿De dónde? ¿De dónde ese nombre? Preguntó el padre con voz ronca. No sé, simplemente surgió en la memoria. Me parece que alguien me llamaba así en la primera infancia. O escuché ese nombre relacionado conmigo. Valentina Morales de repente se echó a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Gregorio Pérez abrazó desconcertado a su esposa. Ana, siéntate, dijo suave y cansadamente. Necesitamos hablar seriamente contigo. Muy seriamente. ¿De qué, papá? Preguntó, aunque ya adivinaba que oiría algo que cambiaría radicalmente su vida. Sobre cómo llegaste a nosotros. Sobre quién eres en realidad. Ana sintió como el corazón comenzó a latir más rápido, y la boca se secó. Entonces sus sospechas no eran infundadas. No podíamos tener hijos, comenzó el padre, sin mirar a los ojos de su hija. Muchos años intentamos, nos tratamos con diferentes médicos, fuimos a Madrid con especialistas, pero nada resultaba. Y queríamos un niño tan fuertemente que eso se convirtió en el sentido de nuestras vidas. ¿Y qué hicieron? Nos propusieron tomar un niño. No a través de adopción oficial, sino de otra manera. A través de conocidos. ¿Cómo de otra manera? Aunque Ana ya comenzaba a entender. Un conocido enfermero,
Simón Arce, dijo que había posibilidad de obtener un recién nacido sano. Dijo que los padres lo habían rechazado, no podían criarlo por razones financieras. ¿Por dinero? Preguntó directamente. El padre asintió lentamente, sin levantar los ojos. 500,000 pesetas. Todos nuestros ahorros que habíamos acumulado. ¿Y me compraron? En la voz de Ana no había condenación, solo amargura y decepción. Te salvamos. Gritó de repente la madre entre lágrimas. Podrían haberte vendido a alguien más, tal vez a gente mala. Y nosotros te amamos, te criamos como hija propia, te dimos educación, te pusimos en pie. ¿Y qué les contaron sobre mí entonces? ¿Quiénes eran mis verdaderos padres? Nos dijeron que tu madre biológica era muy joven, soltera, respondió el padre. Estudiante o escolar, no recuerdo exactamente. Dijeron que no podía mantenerte y decidió darte a buenas manos. ¿Y el nombre real? ¿Cómo me llamaba al nacer? Esperanza, dijo suavemente la madre, secándose las lágrimas. Pero decidimos cambiar el nombre para comenzar una nueva vida. Y elegimos Ana. Ana o Esperanza se quedó en completo shock. Toda su vida, toda su personalidad resultaron estar construidas sobre una mentira. Las personas que consideró padres toda la vida la compraron a desconocidos traficantes de niños, como mercancía. ¿Y cuándo pasó esto exactamente? ¿A qué edad llegué a ustedes? En octubre de 1997, respondió el padre. Entonces tenías alrededor de 4 meses. Entonces, 2 meses después del secuestro me tuvieron en algún lugar, luego me vendieron a ustedes. No recuerdo exactamente, dijo evasivamente. Tal vez 2. Ha pasado tanto tiempo. Pero Ana ya entendía que no podía confiar en sus recuerdos. Demasiados años habían ocultado la verdad, demasiados detalles podrían haber olvidado o distorsionado. Necesito tiempo para asimilar todo esto, dijo, levantándose de la mesa con piernas temblorosas. Ana, no te vayas, por favor. Suplicó la madre, agarrándola de la mano. Nosotros te amamos. Te amamos hasta ahora. Eres nuestra hija, nuestra niña, a pesar de todo. Lo sé, mamá. Y yo también los amo. Pero necesito saber la verdad sobre quién soy en realidad, de dónde vine a este mundo. ¿Y si la verdad resulta más terrible que nuestra mentira? Preguntó el padre con lágrimas en la voz. Entonces viviré con esa verdad terrible. Pero viviré honestamente, sabiendo quién soy. Saliendo de la casa paterna, Ana caminó largo tiempo por las calles nocturnas de la ciudad, sin notar nada alrededor. En su cabeza había un caos completo de pensamientos y sentimientos. Por un lado, estaba agradecida a los Castillo por el amor y cuidado. Por otro, se sentía traicionada, engañada. Pero lo principal, ahora sabía que la familia Vázquez podría resultar ser sus verdaderos familiares. Y mañana les diría que estaba dispuesta a hacerse la prueba de ADN. Al día siguiente Ana vino al hospital con la firme intención de hablar con Miguel y Natalia. Había tomado la decisión final, necesitaba saber la verdad, cualquiera que fuera. Paloma ya se sentía significativamente mejor y fue trasladada a una habitación normal del departamento pediátrico, que se parecía más a un cuarto de juegos que a una habitación de hospital. Las paredes estaban pintadas con dibujos brillantes, jirafas, elefantes, flores. En la esquina estaba dispuesta una pequeña zona de juegos con juguetes y libros infantiles. Cuando Ana entró en la habitación, la niña le saludó alegremente con la mano desde la cama, donde estaba sentada, rodeada de libros para colorear y lápices de colores. Tía Ana. Ya puedo caminar sola. Mire. Bajó cuidadosamente las piernas de la cama e hizo varios pasos por la habitación, demostrando su recuperación. Muy bien, Paloma. Pero no te esfuerces demasiado, el organismo aún se está recuperando del trauma, sonrió Ana, aunque en su corazón estaba muy pesado por la conversación que se avecinaba. En la habitación junto con Paloma yacían otros 2 niños, María de 7 años con el brazo enyesado después de caerse de la bicicleta y Diego de 5 años, que esperaba una operación.
Los niños se hicieron amigos rápidamente y ahora juntos jugaban, dibujaban y veían dibujos animados en la tablet. Miguel y Natalia, sentados junto a la cama de su hija, seguían atentamente la expresión del rostro de la enfermera. Veían que no había venido solo con una visita profesional habitual, en sus ojos se leía alguna decisión importante. ¿Puedo hablar con ustedes? Se dirigió Ana a los padres de Paloma, tratando de mantenerse segura. A solas, si es posible. Por supuesto, respondió inmediatamente Miguel, sintiendo como el corazón comenzó a latir más rápido de emoción. Paloma, saldremos unos minutos al pasillo, ¿está bien? Mientras tanto dibuja con María y Diego. ¿De qué van a hablar? Preguntó la niña con curiosidad infantil. De cosas de adultos. Pronto regresamos, respondió mamá. En el pasillo del hospital estaba relativamente tranquilo, hora del almuerzo, cuando la mayoría de médicos y enfermeras descansaban. Ana nerviosamente jugueteaba con los bordes de la bata blanca, buscando las palabras necesarias para lo que quería decir. Ayer hablé con mis padres que me criaron, comenzó, tartamudeando de emoción. Me contaron la verdad sobre mi origen. El corazón de Miguel comenzó a latir aún más rápido, y Natalia sintió como por la espalda corrió un escalofrío de presentimiento. ¿Y qué les contaron? Preguntó cuidadosamente Miguel. Que me compraron en la infancia por 500,000 pesetas. Entonces tenía alrededor de 4 meses, y me llamaba Esperanza. Natalia jadeó y se agarró a la pared para no caer. Miguel palideció como un fantasma. Sí. Susurró. Exactamente así se llamaba mi hermana. Esperanza era su nombre, y en el certificado de nacimiento estaba registrado el nombre completo, Esperanza Vázquez. Entonces ¿esto realmente puede ser verdad? La voz de Ana temblaba de emociones. Por ahora no podemos estar seguros al 100%, respondió Miguel, tratando de controlar su emoción. Pero todos los hechos sorprendentemente coinciden: edad, nombre completo, parecido externo, circunstancias de la desaparición. Acepto la prueba de ADN, dijo firmemente Ana. Necesito saber la verdad sobre quién soy en realidad. Bien, asintió Miguel. Hoy mismo me pondré de acuerdo para realizar el análisis genético en un laboratorio privado. Y además, tengo muchas ganas de presentarla con nuestro padre. ¿Con Nicolás? ¿Aún vive? Preguntó Ana con esperanza en la voz. Sí, ahora tiene 61 años. Hasta ahora no puede perdonarse la pérdida de su hija y cada día la recuerda. Ana asintió, incapaz de pronunciar ni una palabra. Las emociones la inundaban, la alegría por la posibilidad de encontrar la verdadera familia se mezclaba con el miedo a lo desconocido y el sentimiento de culpa hacia los padres adoptivos. ¿Puedo ver más fotografías? ¿Fotos familiares? Pidió. Por supuesto. En mi casa tengo un álbum familiar completo. ¿Quiere venir esta noche después del turno? Sí, me gustaría mucho conocer la historia de la familia que puede resultar ser mía. La prueba de ADN la programaron para el día siguiente en el laboratorio médico privado Genética Médica, que se especializaba en establecer parentesco. Miguel se puso de acuerdo con el director del laboratorio sobre la ejecución urgente del análisis. El resultado podían darlo en el transcurso de 3 días laborables. El procedimiento de toma de biomaterial resultó simple y rápido. A Miguel y Ana les tomaron muestras de la cavidad bucal con palitos estériles especiales. Todo el proceso no tomó más de 15 minutos, pero estos 3 días de espera del resultado prometían ser los más largos en la vida de todos los participantes de esta sorprendente historia. Por la noche Ana fue a casa de los Vázquez. Su apartamento de 3 habitaciones en el nuevo distrito de la ciudad era acogedor y cálido. Por todas partes fotografías familiares en marcos bonitos, dibujos infantiles de Paloma, flores vivas en los alféizares, mantas suaves en los sofás. Pase, siéntase como en casa, invitó Natalia, acompañando a la huésped a la sala. Miguel sacó un grueso álbum familiar en encuadernación de cuero y lo abrió solemnemente en la primera página. Aquí están nuestros padres, Nicolás Vázquez y Esperanza Vázquez. Mostró una fotografía de boda de una pareja joven y hermosa. Esta es su boda en la iglesia.
Ana miraba atentamente los rostros de las personas que podrían ser sus padres biológicos. La mujer en la foto se parecía asombrosamente a ella, los mismos ojos, el mismo óvalo de cara, sonrisa parecida. El hombre era alto y elegante, con ojos bondadosos y rostro abierto. Y aquí está nuestra casa en el pueblo de Esperanza, donde vivíamos antes de mudarnos a esta ciudad. Miguel pasó la página. Aquí voy al primer grado, tengo 7 años, y aquí mamá ya está embarazada de ti. En la fotografía estaba representada una mujer feliz con vientre notablemente redondeado. Junto a ella estaba un escolar con cartera y ramo de flores, el pequeño Miguel en la escuela. Y esto ya es después de tu nacimiento. La siguiente página del álbum mostró a la misma mujer con un pequeño bulto en una mantita rosa en brazos. Aquí tienes solo una semana de nacida. Mamá estaba tan feliz. ¿Puedo hojear yo misma el álbum?, pidió Ana. Miró larga y atentamente las fotografías, tratando de encontrar en el bebé rasgos que pudieran indicar parentesco. En algunas imágenes se veían bien los ojos infantiles, grandes, expresivos, exactamente iguales que los suyos ahora. Y esta es la última fotografía que tomamos de toda la familia antes del viaje a Alicante. Miguel mostró una imagen tomada en un estudio fotográfico. Papá, mamá, yo y tú en brazos de mamá. Aquí tienes mes y medio. En esta fotografía el bebé ya estaba más formado, y Ana con sorpresa y emoción descubrió que realmente veía rasgos familiares. Especialmente los ojos, eran exactamente iguales que los suyos. ¿Se parece, verdad?, preguntó suavemente Natalia, observando atentamente la reacción de Ana. Mucho, susurró. Pero aún no puedo creerlo completamente. ¿Cómo es posible algo así? ¿Cómo se puede robar un niño en pleno día en una playa llena de gente? Desafortunadamente, en los años 90 esto no era tan raro, respondió tristemente Miguel. La policía estaba débilmente equipada con medios modernos de búsqueda, las fronteras entre comunidades y provincias prácticamente no se controlaban. Grupos criminales organizados se dedicaban al robo de niños para posterior venta a parejas sin hijos o para adopción ilegal al extranjero. ¿Y qué contaban sus padres sobre ese día terrible? ¿Lo recuerda usted mismo? Lo recuerdo bastante claramente, aunque solo tenía 13 años, respondió Miguel. Mamá toda la vida restante se culpó por haberte dejado conmigo. Constantemente decía que no debía haber ido a bañarse, que debía haber esperado a papá. ¿Y el padre? Papá estaba en ese momento en la tienda. Ana trató de imaginar todo el horror de la situación, padres que de repente descubren la desaparición del niño, búsquedas, desesperación, desesperanza de intentos de muchos años de encontrar un rastro. ¿Y cómo mamá? Esperanza. ¿Cómo murió? La causa oficial de muerte fue infarto. Pero sé con certeza que murió de pena. En la voz de Miguel sonó dolor que no se había atenuado en los años pasados. Los últimos 5 años de vida prácticamente no salió de casa, constantemente esperaba algunas noticias sobre ti. Cada llamada telefónica, cada golpe en la puerta la volvía loca. Lamento mucho que haya resultado así, dijo suavemente Ana, y las lágrimas brillaron en sus ojos. Si la prueba confirma nuestro parentesco, entonces resulta que mi infancia relativamente feliz fue construida sobre el dolor insoportable de sus padres. No diga eso, por favor, objetó Natalia, acercándose a ella y tocando cuidadosamente el hombro. Usted no tiene culpa de lo que pasó. Era un bebé pequeño e indefenso. Y, honestamente, me alegro de que la amaran y criaran buenas personas que le dieron educación y profesión. Pero ellos compraron a un niño robado. Debían haber entendido que en algún lugar había padres que sufrían. Posiblemente simplemente querían mucho a un niño y no pensaron en las consecuencias, dijo suavemente Miguel. En aquellos tiempos difíciles muchos actuaban no del todo correctamente, tratando de resolver sus problemas. Lo importante es que usted creció en amor y cuidado. ¿Y ahora me toca elegir entre 2 familias? En la voz de Ana sonó desconcierto. Nadie la obliga a elegir, la tranquilizó Miguel. Si usted realmente es mi hermana, entonces simplemente queremos que sepa la verdad sobre su origen. Y que tenga la posibilidad de comunicarse con nosotros, si usted misma lo quiere.
No vamos a quitársela a las personas que la criaron. ¿Y su padre? Nicolás. ¿Querrá verme? ¿Querrá? Miguel sonrió tristemente. Sueña con esto cada día desde hace 28 años. Pero temo que la noticia sobre un posible hallazgo de la hija pueda ser para él una conmoción demasiado grande. Tal vez valga la pena esperar los resultados de la prueba y después ya presentarme con él. Sugirió Ana. Probablemente tiene razón. Aunque contenerlo será muy difícil, leerá la verdad en nuestros ojos. Hablaron hasta altas horas de la noche. Miguel contaba sobre las tradiciones familiares, sobre el carácter de los padres, sobre cómo vivían antes de la tragedia. Natalia mostraba reliquias familiares, joyas de mamá, premios de papá por méritos laborales, juguetes infantiles de Miguel. Y esto Miguel sacó del cajón lejano del armario un pequeño juguete de peluche, un conejito con pelo rosa gastado, este era su juguete favorito. Mamá lo compró antes de su nacimiento y a menudo se lo mostraba. Usted sonreía cuando ella lo mecía delante de sus ojitos. Ana tomó el juguete en sus manos y sintió una sensación extraña, como si algo respondiera en la profundidad de la memoria, algún recuerdo muy lejano y vago. Mamá conservó todas sus cosas, continuó Miguel. La cuna, la ropa, los juguetes. Decía, cuando Esperancita regrese, todo debe estar listo. Papá varias veces propuso dar las cosas al orfanato, pero mamá se negaba categóricamente. ¿Dónde están ahora esas cosas? Con papá, en su garaje. Ana imaginó al hombre canoso y solitario que durante 28 años conserva la memoria de la hija perdida, y su corazón se contrajo de lástima. ¿Y él? ¿Nunca perdió la esperanza? Los primeros años buscó muy activamente. Iba por orfanatos, hospitales, incluso se dirigió a videntes. Luego, cuando mamá enfermó de depresión, se concentró en cuidar de ella. Y después de su muerte como que se apagó, se encerró en sí mismo. Pero en el fondo del alma la esperanza vivía siempre. Los resultados de la prueba de ADN llegaron el viernes por la noche, después de 3 días de espera angustiosa. Miguel los recibió e inmediatamente llamó a Ana. ¿Puede venir?, dijo, y por la voz emocionada ella entendió que las noticias eran serias e importantes. ¿Cuáles son los resultados? ¿Puede decir por teléfono? No resistió. Mejor en persona. Esto hay que discutirlo cara a cara. Estamos en casa, venga lo antes posible. El camino hasta el apartamento de los Vázquez le pareció infinito a Ana. En el autobús estaba como en ascuas. ¿Tal vez la prueba mostró ausencia de parentesco? ¿Y si toda esta historia increíble es simplemente una sorprendente coincidencia? Miguel abrió la puerta sin esperar el timbre, evidentemente observaba por la ventana su llegada. Pase, Ana dijo con voz solemne, pero en los ojos se leía fuerte emoción. En la sala la esperaban Natalia y Paloma. La niña ya se había recuperado completamente del accidente y ahora esperaba impaciente las noticias sobre su posible tía. En la mesa había un pastel y velas encendidas, evidentemente se preparaban para alguna celebración. Bueno, tía Ana, ¿es usted mi verdadera tía o no?, preguntó Paloma directa e infantilmente. Miguel solemnemente desplegó el formulario oficial del laboratorio y leyó el resultado. Probabilidad de parentesco biológico entre Miguel Vázquez y Ana Morales Castillo. Conclusión, las personas investigadas son hermanos biológicos. Ana sintió cómo la tierra se iba bajo sus pies. Lentamente se sentó en el sillón, incapaz de pronunciar ni una palabra. Todo lo que sabía sobre sí misma, sobre su vida, sobre su origen, en un segundo cambió radicalmente. Esto significa que eres mi verdadera tía. Gritó alegremente Paloma y se lanzó a abrazar a Ana. Bienvenida a casa, Esperanza, dijo suavemente Miguel, acercándose a su hermana, y en sus ojos había lágrimas de felicidad. Bienvenida a la familia. Ana abrazó a su sobrina y lloró. Estas eran lágrimas de alegría y pena, alivio y miedo, felicidad y ansiedad por el futuro. Todo se mezcló en un nudo de emociones contradictorias. No sé qué siento, confesó entre lágrimas. Por un lado, estoy infinitamente feliz de haber encontrado mi verdadera familia, mis familiares consanguíneos.
Por otro lado, lamento mucho a las personas que me criaron y amaron todos estos años. Y lamento a sus padres, que sufrieron y esperaron mi regreso. Nuestros padres, la corrigió suavemente Miguel. Ahora también son sus padres. ¿Cuándo podré encontrarme con mi padre? Preguntó. Si quiere, ahora mismo. Ya le llamé después de recibir los resultados, está esperando nuestra llamada. ¿Cómo reaccionó a la noticia? Primero no lo creyó. Luego lloró. Luego empezó a alistarse para venir a vernos, pero lo convencí de esperar, hay que darle tiempo para asimilar todo lo que está pasando. No, no hay que esperar. Llámelo, que venga. O mejor vamos nosotros a verlo, quiero verlo. Nicolás vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el distrito viejo de la ciudad, en una casa con techos altos y ventanas grandes. Cuando llamaron al portero automático, respondió instantáneamente. Suban, dijo con voz temblorosa de emoción. La puerta del apartamento se abrió antes de que lograran tocar. En el umbral estaba un hombre alto, canoso, desconcertado. Cuando vio a Ana, su rostro se deformó por las emociones y las manos comenzaron a temblar. Esperancita. Mi hijita. Susurró y su voz se quebró. Se quedaron en el umbral mirándose uno al otro, sin atreverse a dar el primer paso. 28 años de separación es un abismo enorme que no se puede superar en un segundo. Hola, finalmente dijo Ana. Yo. Aún no sé cómo llamarlo. ¿Cómo le será más cómodo? Como quieras, hijita. Nicolás, papá, llámame como te diga el corazón, respondió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pasaron al apartamento. La decoración era modesta pero muy pulcra y acogedora. En las paredes colgaban fotografías familiares de diferentes años, en los estantes había libros y souvenirs. Se sentía que el dueño del apartamento era una persona solitaria, pero que cuidaba el orden. Pasen a la sala, siéntense, invitó Nicolás a todos. Pondré té, ¿o quieren café? No hace falta, papá, dijo Miguel. No será por mucho tiempo. Solo queríamos que se conocieran. Cuénteme sobre mamá, pidió, sentándose en la silla junto a la cunita. ¿Cómo era? Tu mamá era la mujer más bondadosa del mundo, comenzó Nicolás, y su rostro se iluminó por los recuerdos. Trabajaba como educadora en el jardín de infantes, amaba mucho a los niños. Cuando quedó embarazada de ti, estaba tan feliz. Constantemente hablaba con la barriguita, cantaba canciones, leía cuentos. ¿Y cómo se conocieron? En un baile en el club, teníamos 19 años. Era una belleza extraordinaria, cabello largo castaño, ojos verdes, como los tuyos. Volvía locos a todos los muchachos, pero me eligió a mí, un chico simple. ¿Y salieron mucho tiempo? Nos casamos inmediatamente, después de 2 meses. Miguel nació al año, y te esperamos otros 13 años. ¿Por qué tanto tiempo? No se lograba. Los médicos decían que todo estaba bien, pero el embarazo no llegaba. Y cuando finalmente supimos que esperábamos una niña, no había límite para la alegría. Mamá inmediatamente empezó a preparar el ajuar, a arreglar la habitación. Nicolás contaba, y Ana escuchaba, absorbiendo ávidamente cada palabra sobre la mujer que le dio la vida. Gradualmente en su conciencia se formaba la imagen de la madre, bondadosa, cuidadosa, amorosa. Y después de ese día en Alicante. ¿Cómo vivió? El rostro del padre se entristeció, muy difícilmente. Los primeros meses no se levantaba de la cama para nada, solo lloraba. Luego empezó a ir donde videntes, adivinas, buscaba cualquier pista. Los médicos prescribían medicamentos, pero nada ayudaba. ¿Y siguió trabajando? No, renunció al jardín de infantes, no podía mirar a los niños ajenos. Decía, ¿cómo puedo educar a niños ajenos cuando perdí al mío? Se quedaba en casa, tejía, leía, esperaba noticias tuyas. ¿Y hasta la muerte esperó? Hasta el último día. En la habitación se instaló silencio. Cada uno pensaba en lo suyo, sobre los años perdidos, sobre el destino, sobre lo frágil que es la vida humana. ¿Y ahora qué? Preguntó suavemente Ana.
Y ahora vamos a conocernos de nuevo, respondió el padre. Tenemos tanto tiempo por delante. Me contarás sobre tu vida, sobre el trabajo, sobre los planes. Y yo te mostraré álbumes familiares, te contaré sobre nuestros antepasados, sobre las tradiciones familiares. Y los padres que me criaron. ¿Qué será ahora? Agradeceles, dijo firmemente Nicolás. Te dieron amor, educación, crianza. Sin ellos tal vez no estarías ahora junto a nosotros. Pero compraron a un niño robado. Querían tener hijos y creyeron a gente mala. Lo principal es que te amaron como a hija propia. Yo les estoy agradecido por eso. Al día siguiente a Ana le tocaba la conversación más difícil de su vida. Necesitaba comunicar a los padres adoptivos sobre los resultados de la prueba de ADN. Reflexionó largo tiempo sobre cómo hacer esto mejor, qué palabras elegir para no causarles aún más dolor. Valentina Morales y Gregorio Pérez la recibieron en el umbral con rostros cautelosos. Por su apariencia externa ya entendieron que las noticias serían serias. La prueba confirmó el parentesco, dijo Ana inmediatamente, sin querer prolongar la incertidumbre tormentosa. Realmente son mis familiares biológicos. Soy Esperanza Vázquez. La madre adoptiva lloró, cubriéndose el rostro con las manos. El padre se dejó caer pesadamente en el sofá. ¿Entonces te perdemos?, preguntó Valentina Morales entre lágrimas. No, mamá, no me pierden, dijo Ana, sentándose al lado y abrazando a la mujer que durante 28 años fue para ella la persona más cercana. Ustedes me criaron, educaron, me dieron formación, me enseñaron a ser persona. Siempre serán mis padres. Pero ahora tienes otra familia también. Familia verdadera. Sí, la tengo. Y quiero conocerla, quiero comunicarme con ellos. Pero eso no significa que los olvide o deje de amarlos. En mi corazón hay lugar para todos. Gregorio Pérez cayó largo tiempo, bajando la cabeza. Finalmente levantó los ojos hacia su hija. Tenemos culpa, Ana dijo suave y cansadamente. No pensamos en que en algún lugar había gente que te buscaba y sufría. Solo pensamos en nuestro deseo de tener un hijo, en nuestra felicidad. Papá, no digas eso. Ustedes no tienen culpa de no poder tener hijos. Y no tienen culpa de que gente mala robe bebés para venderlos. Pero compramos. Sabíamos que no era del todo legal. Eso ya es pasado. No se puede cambiar lo que fue. Lo importante es que me amaron toda la vida sincera y abnegadamente. Hablaron largo tiempo, lloraron, recordaron los años comunes. Gradualmente los Castillo entendieron que su hija no se iba a marchar, simplemente ahora tendría más familiares, más gente a quien amar. ¿Y qué será ahora?, preguntó la madre. Ahora vendré a verlos con la misma frecuencia que antes, prometió Ana. Y ustedes conocerán a los Vázquez. Creo que tienen de qué hablar. ¿Y ellos? ¿No están enojados con nosotros? No, mamá. Entienden que ustedes simplemente querían un hijo. Y están agradecidos porque me educaron como buena persona. Una semana después Ana organizó un encuentro de las dos familias en su casa. Alquilaba un pequeño apartamento de una habitación en el centro de la ciudad, pero para un evento tan importante trató de hacerlo lo más acogedor posible. Compró flores, preparó refrigerios, puso fotografías. El encuentro resultó un poco tenso al principio. Los padres adoptivos se sentían incómodos ante los familiares biológicos de Ana, entendiendo que en cierta medida habían sido partícipes de su tragedia de muchos años. Nicolás y Miguel trataban de ser educados, pero les resultaba difícil comunicarse con personas que, aunque involuntariamente, se beneficiaron de los frutos del crimen. No sabíamos qué tomamos exactamente a su niño, fue la primera en atreverse a hablar Valentina Morales. Nos dijeron que era un niño abandonado. Entiendo, respondió Nicolás, y en su voz no había ni reproche ni enojo. Ustedes querían ser padres, y les propusieron tal manera. Incluso les estoy agradecido por haber dado a Esperanza buena educación y formación. La amamos mucho. La amamos hasta ahora, como a hija propia, añadió Gregorio Pérez. Eso se ve. Y eso es lo principal, asintió Nicolás.
Paloma era la única que se sentía en este encuentro absolutamente natural. Con interés se comunicaba con los nuevos familiares, hacía muchas preguntas, contaba sobre sus éxitos en la escuela. Y ahora tengo 2 abuelas y 2 abuelos. Se alegraba. Lástima solo que una abuela esté en el cielo, pero papá dice que nos ve y se alegra. Por supuesto que se alegra, sonrió Nicolás. La mamá de Esperanza estaría tan feliz de saber que creció en una buena familia. Gradualmente el hielo entre los adultos se derritió. Entendieron que todos aman a una persona y quieren su felicidad. Y eso significa que hay que aprender a coexistir pacíficamente, apoyándose mutuamente. Al final de la noche todos entendieron que la familia de Ana ahora se había vuelto mucho más grande. No solo aparecieron familiares consanguíneos, sino que conservó a los padres adoptivos. Esto era inusual, pero totalmente posible si todas las partes están dispuestas a la comprensión y los compromisos. ¿Saben?, dijo Ana al final del encuentro, pensé largo tiempo sobre si es justo que ahora tenga tanta gente cercana. Pero luego entendí, mientras más gente amamos, más rica se vuelve nuestra vida. Palabras de oro, hijita, estuvo de acuerdo Nicolás. Resulta, notó Gregorio Pérez, mientras más calor das, más recibes. Pasó un año completo desde ese día sorprendente cuando la pequeña Paloma, acostada en la habitación del hospital, reconoció en la enfermera a la tía de la fotografía de la cartera de papá. Durante este tiempo muchas cosas cambiaron cardinalmente en la vida de todos los participantes de esta increíble historia. Ana seguía trabajando como enfermera en el mismo departamento pediátrico del hospital municipal, pero ahora su vida se había vuelto inconmensurablemente más rica emocionalmente. Prácticamente todos los fines de semana los pasaba con alguno de los familiares, ora visitaba a los padres Castillo, ora iba donde el padre biológico Nicolás, ora se encontraba con el hermano Miguel y su familia. Paloma ahora era la sobrina más feliz, pues tenía una verdadera tía que no solo contaba historias cautivantes de la práctica hospitalaria, sino que le enseñaba fundamentos de medicina a nivel infantil, como curar correctamente las heridas, medir la temperatura, hacer respiración artificial a los juguetes. Tía Ana, ¿me cuentas otra vez qué pensaste cuando supiste que eras nuestra familiar? Pedía la niña cada vez que se encontraban. ¿Otra vez quieres escuchar esta historia? Se reía Ana. Ya te la sabes de memoria, pero es tan interesante. Como en un cuento de verdad, solo que todo fue real. Eras una bebé robada, y luego te encontraron. Sabes, Paloma, a veces pienso que si no hubiera sido por tu accidente, nunca nos habríamos encontrado. Resulta que tu desgracia llevó a nuestra gran felicidad. Sí, pero no me metí bajo el coche a propósito. Objetaba la niña. Solo quería atrapar la pelota. Por supuesto, no a propósito. Pero a veces la vida nos organiza encuentros de las maneras más inesperadas. Nicolás como que rejuveneció 10 años durante este año, en sus ojos apareció un brillo vivo. Ahora tenía una familia grande y completa. Sabes, hijita, le decía a Ana durante una de sus conversaciones nocturnas, mamá se habría alegrado tanto de tu regreso. Siempre estaba segura de que estabas viva y que algún día nos encontraríamos. Lástima que no logré verla, no pude despedirme, respondía tristemente Ana. En cambio tienes a Paloma. En cierta medida, una partecita de mamá vive también en ella. Los padres adoptivos, Valentina Morales y Gregorio Pérez, también encontraron su lugar en esta nueva familia. Se hicieron amigos de Natalia, juntos cocinaban para las fiestas familiares e intercambiaban recetas. Gregorio Pérez ayudaba a Nicolás en las tareas domésticas, arreglaba grifos, colgaba estantes, pintaba la cerca en la casa de campo. Qué gracioso resulta, decía una vez Valentina Morales a Ana. Tantos años soñamos con nietos tuyos, y ahora tenemos una nieta lista, Paloma. Y Paloma se alegra de tener ahora nuevos abuela y abuelo, respondía Ana. En el aniversario de su segundo nacimiento, así llamaba Ana el día de recibir los resultados de la prueba de ADN, organizó una gran celebración familiar en un restaurante. En una mesa larga se reunieron todos sus familiares, biológicos y adoptivos. Paloma preparó un regalo especial, un dibujo grande donde estaban representados todos los miembros de la familia.
En el centro de la composición estaba la misma Ana en bata médica blanca y alrededor de ella todos los demás familiares. Mira, tía le mostraba su obra maestra artística, aquí están los abuelos, aquí está la abuela. Aquí mamá y papá, y aquí estoy yo. También dibujé a la abuela en una nubecita, ella nos observa desde el cielo. ¡Qué belleza! Se maravillaba Ana. Y todos estamos tan felices en el dibujo. Porque somos felices. Tenemos la familia más feliz del mundo. ¿Saben? Dijo Ana, levantando una copa de vino, pensé largo tiempo y llegué a la conclusión de que el amor no es un pastel que hay que dividir en pedacitos. El amor es una hoguera que arde más brillante mientras más leña le eches. Mientras más gente amemos, más rica se vuelve nuestra alma. Bien dicho, hijita, estuvo de acuerdo Nicolás. Resulta, notó Gregorio Pérez. Mientras más calor das, más recibes. Por la noche Ana regresó a su apartamento y reflexionó sobre el año pasado. Tantas cosas habían cambiado en su vida. Encontró su verdadera familia, supo la verdad sobre su nacimiento. Por la mañana, preparándose para el trabajo, Ana pensaba que su historia no es solo una sorprendente reunión de una familia perdida. Es un recordatorio a todos los padres sobre lo importante que es no perder la vigilancia, no quitar los ojos de los niños ni por un segundo, y recordar que los milagros realmente suceden, pero ocurren gracias a la atención, amor y cuidado de personas comunes. Y en algún lugar en la sala de cuidados intensivos del departamento pediátrico yacía otro niño asustado, que tendría que encontrarse con la enfermera llamada Ana.